Muy buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano tiene que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Generaciones han venido, generaciones se han ido, y la palabra del Señor, o sea, Dios tiene el control de todo. Su palabra permanece para siempre. Hoy vamos a ver esto entonces. Les invito a buscar en Lucas capítulo 22. El lunes y el martes habíamos visto cómo Jesucristo había purificado el templo, cómo había roto con ese sistema que se había instaurado dentro del templo. Y hoy vamos a ver el versículo 1 del capítulo 22 de Lucas. Dice así: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y la Pascua significa pasar sobre. ¿Pasar sobre de qué? A los judíos esta fiesta les recordaba cómo Dios, el Todopoderoso, con mano fuerte, el gobernador de todos, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en esta fiesta se mataba un cordero, se cocía el cordero, y la sangre les recordaba cómo Dios a través de Moisés advirtió al pueblo de Israel diciéndoles, eso lo van a ver en Éxodo capítulo 22, si ustedes lo leen en su casa, cómo les advirtió diciendo que tenían que untar con la sangre del cordero los marcos de la puerta, porque Dios iba a mandar su ángel de la muerte, y cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, iba a pasar sobre la casa y a ellos no les iba a pasar nada. Eso significa la Pascua, pasar sobre. Entonces, quiero también aclarar una cosa aquí, que la sangre de Cristo, obviamente, sirve y tiene solamente una finalidad, la cual es limpiarnos del pecado. A los israelitas en ese momento, cuando Dios les ordenó que untaran la sangre de Cristo en sus marcos, la sangre iba a cubrir a los que estaban dentro, no a la casa, a los que estaban dentro, a todos los que creían en lo que Dios le había dicho a Moisés, se iban a salvar. ¿Por qué recalco esto? Porque hoy en día mucha gente, cuando se compra algo nuevo, un carro, una casa o cualquier artefacto, o a veces dicen, cuando alguien está bien de salud, dice, es que yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. La sangre de Cristo no es ningún amuleto, porque a veces tu carro nuevo se puede chocar, tu casa se puede derrumbar un día, tú o yo nos podemos enfermar. Y eso no quiere decir que la sangre de Cristo no tiene poder, para nada. Veamos entonces en la palabra del Señor cuál era la finalidad de la sangre de Cristo. Y tú lo puedes ver en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice así: con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? Remisión de pecado o perdón de pecados. También nosotros podemos ver en Primera de Juan la finalidad de la sangre de Cristo. Versículo 7, capítulo 1 de Primera de Juan. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Esa es la finalidad de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué le recordaba esto a los judíos? Que la sangre iba a cubrirlos del ángel de la muerte que iba a pasar en ese momento. Pero sigamos entonces con nuestra lectura, y para poder entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Vayamos entonces de vuelta al capítulo 22 de Lucas. Y seguimos leyendo. Esto significaba la Pascua. Y ahora dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿Cómo? Porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Aquí otras versiones de la Biblia dice que el diablo había entrado ya en el corazón de Judas. ¿Y por qué recalca en el corazón? Porque uno siempre da o hace lo que tiene el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Judas buscaba cómo ir en contra, obviamente, de Jesucristo, habiendo estado con Jesús. No voy a hablar hoy día de la traición de Judas, sino estoy hablando de cómo Dios tenía el control de todo. Jesús entonces, ¿ya sabía de esto? Claro que sí. El versículo 4 dice esto:
Y o sea, Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero a Judas. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad. Encima se compromete a hacer algo malo. Aquí vemos el pecado de premeditación. Y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. O sea, no quería que lo vieran. Y el versículo 7 viene la enseñanza principal. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús ya sabía, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, que Judas ya había estado hablando con los sacerdotes. Por eso Jesús llama a Pedro y a Juan diciéndoles, y preparar la Pascua para que nosotros comamos. Entonces Pedro y Juan le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Por qué les pregunta esto? Porque recuerdan que ellos habían estado predicando por 3 años, todo por mucho por Galilea, por Judea, pero ellos no tenían una casa. Jesús les dijo en alguna oportunidad, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y entonces ellos le preguntan, ¿dónde quieres que la preparemos? Entonces Jesús, como tiene el control de todo, dice, sí, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. ¿Por qué le dice un hombre? Era como una señal específica que ellos iban a encontrar. Porque en ese tiempo era muy poco probable que un hombre lleve un cántaro de agua. Los hombres llevaban el agua en sacos de pieles. ¿Recuerdan el episodio de Jesús con la mujer samaritana? Busquemos en Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Jesús ya había hablado con la mujer samaritana y miren lo que dice el 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro. Las mujeres traían el agua en el cántaro. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Aquí obviamente ella no sabía que Jesús era Dios y que sabía todo. Él es el preservador, el gobernador de todo. ¿No será este el Cristo? Todavía no se daba cuenta. Pero entonces, si nosotros seguimos leyendo la lectura en esta oportunidad, en donde Jesús le dijo, vayan y van a encontrar un hombre. En ese tiempo no había celulares como hoy en día. ¿Cómo Jesús podría saber que iba a haber un hombre específicamente? Solamente porque Él es obviamente omnisciente, omnipresente, Él es soberano, Él lo sabe todo. Y entonces, Él también les dijo, el versículo 11, y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento, o sea, la sala, el lugar donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparar ahí la Pascua, obviamente. O sea, ya estaba el lugar hecho, todo. Jesús ya lo tenía todo bien planificado. Jesús tiene el control de todo. A Pedro y a Juan les sorprendió eso. Por eso dice el versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho. ¿Se dan cuenta cómo Dios tiene el control de todas las cosas? El plan de redentor de Dios se estaba realizando. Y esto entonces nos enseña que Dios tiene el control de todo, mis hermanos. Por eso a veces cuando oremos, no digamos, Dios toma el control en medio de esta situación que está pasando. A Dios no se le escapa nada. Dios sabe lo que va a pasar aquí en 2, 3 segundos. Él sabe qué va a pasar mañana, pasado, Él lo sabe. ¿Quién sabe mañana venga? No, solamente Dios lo sabe todo. Él tiene el control de todo y se va a cumplir todo lo que dice su palabra. Yo en esta oportunidad te quería recalcar eso. Hoy recibí una llamada de un amigo y yo le puedo decir a él que está pasando por esta enfermedad y se lo dije, que tenga consuelo en el Señor y que Dios tiene el control de todo.
y Él sabe por qué nos pasan ciertas cosas. Esto es lo que les quería brindar en esta oportunidad. Ya se acerca, obviamente, y nosotros recordamos cómo Jesús, gracias a su muerte, pudo llevar todos los pecados de todas las personas. Y de ahí más adelante vamos a seguir hablando de este plan redentor que hasta hoy en día sigue vigente y seguirá, si se dan cuenta. Miles de años están pasando y la palabra del Señor se sigue predicando. Generaciones que quisieron destruir la Biblia ya no están, pero la palabra de Dios sigue, porque Él tiene el control de todas las cosas. Creemos que hay un solo Dios, quien es infinitamente perfecto, creador, preservador y gobernador de todas las cosas. Que Dios les bendiga.